Antes de dar inicio, podemos dar una oración. Juntos oramos. Señor, esta mañana te agradecemos porque nos permites continuar con esta exposición de Gálatas. Primeramente, ayúdanos a recordar nuestra condición, nuestro estado, y por eso te suplicamos a ti que por medio de tu Espíritu a mí me ayudes a exponer de forma clara y sencilla tu palabra de la congregación, a comprender también. No solamente a comprenderlo, también llevarlo a la práctica. Que esta palabra sea para edificación, para la congregación, y de aquellos que están desviados, Señor, también por medio de esta palabra puedan arrepentirse y tomar el camino correcto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como el hermano David mencionó, el tema que coloqué como título, la acción de Dios para nuestra adopción, basado en el libro de Gálatas, capítulo 4, del versículo 1 al 11. Antes de introducirnos de lleno, podemos, en reverencia ante nuestro Señor, realizar la lectura. Gálatas capítulo 4, del versículo 1 al 11. Así dice la Santa Palabra. Ciertamente en otro tiempo, el capítulo 4, versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nació de mujer y nació bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de Dios, la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. En esta sección, lo más seguro, encontraremos mucha similitud con los últimos pasajes del capítulo 3, ya que en cierto sentido se está aún tratando el tema de la ley, o se está mencionando la ley. En el capítulo 3, como resumen, leímos que la ley era como un ayo, mientras que en el capítulo 4 leemos de tutores y curadores, haciendo referencia a la ley. En el capítulo 3 leímos de la venida, de venida a la fe, fuimos libres de ese ayo. Mientras que en el capítulo 4 leemos que venido el cumplimiento del tiempo, fuimos redimidos. Vemos esa similitud. Y también en el capítulo 3 se habla de nuestra identidad como hijos. Y en el capítulo 4 también se habla de nuestra adopción como hijos. Así que debemos tener cuidado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque podríamos caer en repeticiones. El punto de flexión, lo que podría mencionar, el punto que presenta una diferencia, es que en el capítulo
3, o lo que nos revela que quiere tratar Pablo en el capítulo 3, o finalizando el capítulo 3, lo leemos en el versículo 19 y en el versículo 21 del capítulo 3. Esto haciendo un resumen. Capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Versículo 19. Y en el versículo 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Claramente, lo que Pablo está exponiendo se está enfocado en el propósito de la ley y en su subordinación hacia la promesa. La ley tiene como función exponer el pecado y de sujetar o someter a maldición a aquellos que se encuentran bajo esta ley. Pablo también declara que esta ley llama a las naciones al arrepentimiento, mostrando cuán alejados están ellos de Dios y de su santidad. También Pablo en el capítulo 3 presenta a la ley como un ayo. En griego este era como un cuidador o tutor. Sin embargo, pasa algo. No se menciona en esta sección del capítulo 3 a ningún niño, a ningún joven, a ningún bebé. Solo se presenta a la ley como aquel que cuida y guía. Capítulo 3. Aquel que acompaña, aquel que vigila la conducta, aquel que corrige hasta la adultez. ¿Por qué? Porque el enfoque es la ley, hablando del capítulo 3, la sección final. Mientras que en el capítulo 4, Pablo da inicio presentando a un niño heredero. Y de esta forma presenta su nuevo enfoque, el creyente en sí. Con otras palabras, la condición del creyente en diversas etapas. Y esto es lo que estaremos tratando. Lo dividí en 4 puntos. Primer punto, la condición del creyente antes de la salvación, o podríamos decir, la condición del hombre bajo la ley. Como segundo punto, entonces, la acción de Dios, o las acciones de Dios. Tercer punto, la condición del creyente después de la salvación, o la condición del creyente al ser libres de la ley. Y el punto número 4, llamados de atención. Así que demos inicio con la primera sección. Primer punto, la condición del creyente antes de la salvación. Me acompañan a leer una sección del capítulo 4, pero también digo, en el versículo 1, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Pablo aquí da inicio dando una clara ilustración respecto al proceso de recepción de una herencia. Solo esta sección, solo esta pequeña sección ha llevado a muchos estudiosos a grandes debates referente a qué cultura está utilizando Pablo para esta ilustración, o de dónde está extrayendo esta ilustración. ¿Será que Pablo está utilizando las prácticas grecorromanas de la herencia, o lo extrae de las leyes hereditarias griegas o semíticas, o quizás utiliza las prácticas legales seleucidas? ¿Será que Pablo está utilizando alguna de estas culturas para ilustrar este punto? No vamos a abarcarnos en este mundo en la cual se han adentrado muchos eruditos. No obstante, el punto básico que Pablo quiere enseñarnos es claro, por medio de esta ilustración es clara. Un niño, mientras se mantenga en esta etapa de su vida, no se diferencia de un esclavo.
Este menor ocupa la misma posición de un esclavo. A pesar de que es señor de todo, a pesar de que es el legítimo heredero, a pesar de su herencia segura, de que esta herencia es segura, el niño se caracteriza por la esclavitud. El término griego utilizado aquí en niño, muchos prefieren utilizar el término menor. A alguien, y esto queriendo decir, o haciendo referencia a alguien que se encuentra en un estado de inmadurez, no apto a causa de su edad. No puede recibir la herencia aún porque no ha alcanzado la edad necesaria. Esta era la razón por la cual Pablo en esta ilustración declara que debía estar bajo tutores y curadores, o estaba bajo tutores y curadores. No tiene la madurez espiritual ni intelectual, no está preparado para los privilegios y las responsabilidades de la vida adulta. Por eso son los tutores y administradores, como declara la Nueva Versión Internacional, los encargados de administrar sus pertenencias, teniendo así el control de casi completo sobre el niño. Para un ejemplo claro, mientras estábamos cantando himnos, me asomé atrás, viendo a los bebés, y veo como mi hija le quita el patito a Hans. Y es común esto en los pequeños. Están caracterizados por el egoísmo, la rebeldía. Aún se encuentran en inmadurez. Este es un momento, ¿verdad? Aquí en el servicio dominical que consideramos santo, reverente. Pero ellos aún no se encuentran en la capacidad de comprender esto. Están aún en un estado de ignorancia. Pero a pesar de eso, utilizando como ejemplo mi familia, tanto Evans como Ideled, a pesar de que se encuentran en este estado de menores aún, ellos son los herederos de nuestras pertenencias. Esto es algo seguro para ellos, no hay duda de esto, pero mientras tanto, ellos aún no tienen o no han llegado a la capacidad de encargarse de toda esta herencia. Obviamente no tenemos el privilegio, no podemos contratar sirvientes, mucho menos tener esclavos en casa. Así que los administradores somos nosotros. Debemos enseñarles, debemos guiarlos, debemos instruirlos, regañarlos, pero ellos son los herederos. Pablo finaliza esta ilustración dejándonos en claro que esta condición de menor bajo tutores y administradores, esta condición de igualdad de esclavos tiene un límite de tiempo. No es para siempre. Ese momento ha sido establecido por el Padre, el Señor y dueño de todo, la cabeza del hogar. Ha establecido el momento en que la herencia sea dada a la hora hijo adulto. Esta es una clara ilustración que Pablo está utilizando para luego presentarnos la aplicación de esta ilustración en nuestras vidas. Así que, adentrándonos en el primer punto, presentamos nuestra condición antes de la salvación. Pablo continúa ahora dando la aplicación de esta ilustración. Versículo 3. Así también nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,
nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nosotros, los ahora, actualmente salvos, o haciendo mejor referencia, los Gálatas, los ahora que habían recibido la ley, la salvación, la gracia de Dios, Pablo quiere dejar claro que antes de esta salvación, ellos estaban en este estado de menores, como se utilizaba en esta ilustración. Ellos se encontraban en ese estado de esclavitud. Eran ignorantes, eran inmaduros, sin comprensión. Y más adelante, como vemos en el versículo 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Sin conocimiento de Dios, entregados al servicio de los rudimentos del mundo. A pesar de que Dios nos había predestinado, este es un punto que estamos también tocando en los estudios los sábados, para aquella salvación debemos estar claros que antes de que todo esto sucediera, éramos esclavos del pecado. La herencia era segura, la salvación era segura, porque Dios la hace segura. Pero antes de eso éramos ignorantes y sin conocimiento de Dios. Pablo hace alusión aquí a los elementos o rituales básicos de la religión humana como un intento de obtener la salvación, al utilizar la expresión rudimentos del mundo. Esta expresión se emplea para aludir a cosas elementales, muy elementales, o cosas muy básicas, como por ejemplo el alfabeto, algo muy básico para los pequeños, como por ejemplo los números, el contar 1, 2, 3, 4, 5. En otras palabras, nos encontramos esclavizados a rituales o prácticas elementales que nunca podrían elevarse a la categoría divina. No pueden compararse a la categoría divina. Todas las religiones, al final en cuenta, son lo mismo. Y si dices no creer en ninguna religión, como muchos dicen, bueno, yo no soy religioso, al final es lo mismo. Caes en lo mismo, un sistema de obras fabricadas por el hombre. Nuestra entrega a estos elementos básicos del mundo demostraba nuestra inmadurez y falta de conocimiento de Dios. Lo más seguro en el versículo 8, referente a que servían a los que por naturaleza no son dioses, muchos mencionan que hacía referencia al panteón grecorromano, a estos dioses, a estas divinidades que no eran reales. Y al fin en cuenta, detrás de todas estas imágenes, o estas ideas de Dios, se encontraban espíritus demoníacos, entregados a todos estos rudimentos del mundo. Este era nuestra condición antes de la salvación. La acción de Dios, como siguiente punto, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nació de mujer y nació bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Continuamos en el versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Fue del tiempo estipulado por Dios que se cumplieron todas esas cosas. Así como la ilustración nos dijo que el tiempo y el momento
para que la herencia fuese dada al Hijo había sido establecido por el Padre, así Dios había establecido las horas, el segundo, los lugares, los contextos, las lenguas que se utilizarían, el clima, las personas y tantas cosas más, porque Él es el dueño y Señor de la historia, de los tiempos y de la tierra. Fue en la plenitud del tiempo, como declara la Biblia de las Américas. Fue en el día señalado, como declara la traducción del lenguaje actual. Y como la King James declara fullness en inglés, el cual quiere decir llenura, completo, repleto, algo colmado, y todas estas diversas traducciones procedentes del griego pleroma. El momento exacto, el cual se había establecido por el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Había llegado, no se tardó ni un segundo, no se adelantó ni un segundo. En ese momento exacto, Dios envió a su Hijo. No envió un nuevo Moisés, a pesar de que Moisés había librado, ¿verdad?, al pueblo de Dios en la esclavitud de Egipto. Él no podía librar al pueblo de Dios o a los hombres, a la humanidad, de la condición de pecador, porque él se encontraba en esta condición igualmente. Él no envió a un nuevo David, a pesar de que David había vencido a un gigante, pero no, ya que David igualmente se encontraba en esta condición. No envió a jueces como en la antigüedad, que libraban al pueblo. No envió a profetas de la antigüedad. Dios envió a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, al Dios Hijo. Y no es que descendió del cielo de una forma impresionante, de una forma admirable, descendiendo a la vista de todos, con grandes relámpagos, terremotos y en gran voz declarando: yo soy el Salvador del mundo. No, vino de la forma más humilde, vino como un bebé. Se humilló a tan bajo grado que se hizo semejante a nosotros. Y esto es lo que quiere decir la expresión nacido de mujer. Fue plenamente humano. Esta expresión nacido de mujer se utiliza tanto en la antigüedad, en Job, en Mateo, haciendo referencia al nacimiento de un bebé físico, real. No era una idea simplemente para expresar el nacimiento de Dios, como si fuese algo irreal. No. El nacimiento de Jesús fue real. Un bebé verdadero, real. Y no solo esto, vi este niño, este joven, este adulto, Salvador del mundo, vivió bajo la ley. Pero a diferencia de nosotros, la cumplió fielmente y a perfección. Mientras que todos incumplían las demandas de Dios por medio de su ley, Él la cumplió. Para que de esta forma tomara aquella maldición que nos merecíamos y así adoptarnos, siéndonos parte de la familia celestial. No solo esto, no finaliza acá.
Más adelante vemos que nuevamente se utiliza la expresión Dios envió. Dios envió al Espíritu, el Espíritu que confirma a nuestros corazones esta adopción como hijos de Dios. El Espíritu que asegura la salvación. Pablo, en cierto modo, está regresando al capítulo 3, versículo del 1 al 5, donde se presenta al Espíritu como la marca a los Gálatas como miembros del pueblo de Dios. El Espíritu confirma, autentifica y ratifica, y esto se expresa por medio de su declaración de que Dios es su Padre. Continuemos. La condición del creyente luego de esta salvación. Podemos leer este versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuando sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual llama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y podemos hacer un salto al versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, voy a dejarlo hasta aquí porque luego tendría el llamado de atención. Ya no somos llamados esclavos, ya los Gálatas no eran llamados esclavos. Aquella condición de niño había quedado atrás. El tiempo señalado se había cumplido y ahora eran llamados, o su estado o su condición era de hijos. Nuestra nueva condición es la de hijos adoptados, ya que fuimos incorporados a la familia celestial. Antes, como podemos indagar en otros pasajes, éramos hijos de ira, de Satanás. La forma en la que podíamos, o la única forma en la que podíamos ser hijos de Dios era por medio de la adopción espiritual. Ahora el creyente es presentado como alguien maduro. Y como vemos en el versículo 9, conocedor de Dios. Y no solamente eso, conocido por Dios. Antes era conocido este menor por su ignorancia, por su rebeldía. Ahora es presentado como conocedor de Dios y amante de Dios. Aquel adulto ahora tiene un conocimiento claro y personal, no un conocimiento abstracto o impersonal. Y la expresión al ser conocido por Dios denota la elección de una persona por parte de Dios. Vemos cómo en la antigüedad se utiliza esta expresión de que Dios conoció a Abraham, haciendo referente a su elección. También Dios conoció a Israel, haciendo referencia a su elección entre todos los pueblos del mundo. Y también Dios conoció a Jeremías, haciendo referencia a su elección desde antes que naciera. La nueva condición del creyente es de hijo, adoptado, heredero, conocedor de Dios y elegido por Dios. Esta es la condición del creyente después de su salvación. Pablo continúa luego haciendo un llamado de atención del versículo 9 al 11. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que
os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo todo este tiempo les ha mostrado a los Gálatas su pasada condición en la que se encontraban. Gálatas, esto es algo que antes era una realidad en sus vidas, pero llegada la plenitud, el pleroma de Dios, Dios envió a su Hijo para redimirnos y a su Espíritu para confirmarnos. Esto les dio una nueva condición a los Gálatas, la de hijos adoptados, herederos y conocedores de Dios. No obstante, Pablo retoma los puntos que había tratado tanto en el capítulo 1, versículo 6, podemos leerlo, capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y también retoma lo que había mencionado anteriormente en el capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Pablo concluye dando este llamado de atención. Y esta es una verdad también para nuestras vidas, hermanos. Nosotros glorificamos a Dios por lo que ha hecho en nosotros, recordando nuestro antiguo estado de esclavitud. Nosotros, antes, y esto creo que nadie puede negarlo, nos encontrábamos entregados a estos rudimentos, a estos elementos básicos del mundo. Quizás muchos de nosotros no asistíamos a alguna iglesia y nos hacíamos llamar no religioso. Bueno, no soy religioso, pero debemos estar claros que realmente el ser humano es religioso por naturaleza. Antes nos encontrábamos bajo esclavitud de estos rudimentos del mundo, buscando por medio de los sistemas de obras la salvación de nuestras almas. Pero fue en el tiempo estipulado por Dios que envió a su Hijo para nuestra salvación. Sabemos que también hubo un tiempo estipulado por Dios ya de forma individual en cada uno de nosotros. Quizás algunos se acuerden de aquella fecha, muchos mencionan, bueno, yo fui salvo el 1 de enero del 2023. Quizás otros se atreven a decir a las 3 p.m. Quizás alguno de nosotros aún no está seguro de aquel acontecimiento, pero recuerda que el tiempo estipulado por Dios para aquella salvación no se atrasará, no se adelantará, se cumplirá en su tiempo establecido. Porque esto no depende de ti, hermano, esto no depende de la iglesia donde asistes, si es reformada o no. Esto depende
de los rituales o el tipo de liturgia que tengamos. No, la salvación depende de Dios, la salvación le pertenece a Dios. Hermanos, y si hemos llegado a este punto en donde nos alegramos, nos reunimos, compartimos, disfrutamos de la compañía de entre nosotros, centrados en la gloria de Dios, si hemos llegado a este punto de conocer a Dios, si hemos llegado a este punto de ser conocidos por Dios, como lo declara en la expresión elegidos por Dios, ¿cómo es que ahora queremos regresar a vivir nuevamente bajo esta esclavitud? ¿Cómo es posible esto? ¿Acaso Dios trabaja en vano? No, no es así. Este es un llamado de atención igualmente para nosotros. No es que el pecado, sabemos que muchos, que nuestros hermanos se encuentran en Panamá, nosotros estamos aquí, otros quizás están viajando en diferentes áreas. El pecado es el mismo pecado en todo lugar. Y la salvación de Dios trabaja igualmente con poder en todo lugar. Este es un llamado de atención igualmente para nosotros como familia. Si Dios nos ha dado esta herencia de la salvación, ¿cómo es posible que aún así queremos vivir entregados al sistema de obras del mundo? ¿Cómo es posible esto? Buscando de alguna u otra forma aportar o empujar a Dios para que Él pueda salvarnos. ¿Cómo es posible esto que pensemos de esta forma? Es Dios, finalizando este punto ya, dando conclusión, es Dios el que toma la completa acción. Dios es el que envió a su Hijo. Dios es el que envió a su Espíritu. Todo perfectamente cuadrado, todo perfectamente establecido, logísticamente perfecto. Hermanos, no salgamos de este lugar sin meditar en estos puntos, recordando nuestra antigua condición como esclavos, pecadores, entregados a la adoración de ídolos, a pesar de que quizás no lo veas así, pero sí entregados a la adoración de aquellos ídolos no reales. No salgamos de este lugar sin meditar en la obra de Dios, en lo que hizo al enviar a su Hijo, entregarse, al enviar a su Espíritu para nuestra confirmación. No salgamos de este lugar sin meditar en aquel momento en que en nuestras vidas que derramó aquella salvación. No salgamos de este lugar sin meditar en todos estos puntos. Y también no salgamos de este lugar sin meditar en los peligros que tenemos de regresar a esta antigua forma de vivir. Esto es una realidad diaria. Diariamente nos estaremos enfrentando a esto. Seremos acosados para que regresemos a esta antigua forma de vivir en esclavitud. Podemos orar, hermanos. Padre Santo, hoy nos alegramos, hoy celebramos todo lo que has hecho en nuestras vidas. Hoy podemos declarar la grandeza de tu nombre.
Hoy no tenemos duda de tu amor y de lo que has hecho por nosotros. Señor, perdónanos porque constantemente, conscientemente o algunas veces inconscientemente, tratamos de bajar hasta el suelo tu obra. Y colocamos como principal nuestras obras. Señor, perdónanos porque hemos fallado eh, entregándonos muchas veces a estos sistemas de obras humanos. Pero nuestra esperanza descansa en la obra de Cristo, el cual, tomando aquella maldición que nos merecíamos, nos hizo hijos adoptivos. Así como alguien una vez mencionó también, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hijos de Dios. C.S. Lewis. Ayúdanos a meditar constantemente en esta obra gloriosa y que este sea siempre nuestra bandera en la cual estemos firmes por siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.